Doctor Bustamante. Sí, doctor, al amparo 415 del Código Procesal Penal, segundo párrafo del inciso 1, interponemos recurso de reposición, ya que es impugnable en este tipo de vicios todo tipo de auto, todo tipo de resolución. Y el vicio o error, señor magistrado, en una indebida interpretación de la norma procesal del artículo 275, concordante con el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Penal, obviamente lo que conlleva a una indebida aplicación de la norma. En este sentido, señor magistrado, el artículo 275, inciso 1, regula como sanción, como consecuencia frente a un comportamiento que afecte el debido proceso, que afecte el fin del proceso, que es llegar a una decisión final respecto a los hechos que se imputan como acusación. En ese sentido, si bien es cierto que, tal como la señaló su defensa, las partes deben contribuir a su normal desarrollo, esa misma obligatoriedad establece que cada una de las partes, desde sus ámbitos propios de competencia funcional, deban asumir deberes propios. En ese sentido, señor magistrado, la norma del artículo 275 ni clara ni forzadamente permite a ustedes considerar que los coacusados o coabogados en una causa común como la que nos convoca tengan que asumir responsabilidades de garante, deberes de garante respecto al comportamiento de terceros. El fundamento de su decisión, con la cual discrepamos rotundamente, señor magistrado, y es abiertamente ilegal porque contraviene el artículo 7 en el sentido de interpretar la ley procesal de manera restringida y favorable. Ese es el mandato que ustedes tienen, señores magistrados. Existe una norma, pero la norma la están pervirtiendo ustedes al hacer una interpretación contraria a la ley. En ninguna manera la ley establece que los abogados o los coacusados tengan que asumir un deber de garante, un deber de responsabilidad respecto al comportamiento que tengan los otros abogados y los otros coacusados. Señores magistrados, ¿de dónde sacan ustedes autorización para llegar a ese razonamiento si la norma procesal no lo establece? Y la interpretación que ustedes tienen que hacer es conforme al artículo 7. Y en ese sentido, partiendo que los comportamientos dentro de un proceso o fuera de un proceso, íntimamente vinculados al análisis de la continuación de una medida cautelar como la prisión preventiva, tienen que ser analizados de manera personal. En ese sentido, señor magistrado, como usted mismo ha advertido, si el día viernes se ha presentado un escrito, ¿de qué forma ustedes llegan a la conclusión, cosa que no lo han dicho, de que los otros coabogados y coacusados han contribuido para hacer sufrir dilación maliciosa, según el 275, inciso 1, atribuible? ¿Acaso la fiscalía o el propio escrito indica que el abogado se ha puesto de acuerdo con la defensa de Ruiz Oliva o con el mismo Ruiz Oliva para llegar a esta decisión de hacer una renuncia? ¿Qué es la renuncia, doctor Solar? ¿Acaso la renuncia no es un acto individual propio que no necesita coordinación con nadie? ¿Acaso no expresa la voluntad de una sola persona? Es más, ni siquiera del imputado. A todas luces, señor magistrado, el comportamiento del colega de la defensa trasluz y corrobora un comportamiento individual, ajeno a las otras defensas y a los otros coimputados. Es más, doctor, vayamos terminando, vaya olvidando su petición, doctor, para poder resolver. Fundamentando los errores en los que ustedes han incurrido, según el artículo que regula la reposición. En ese sentido, doctor, no hay forma alguna para que ustedes lleguen a la conclusión, y no lo han explicado, lo que nos lleva a una indebida motivación. ¿Cuál es el camino que han seguido ustedes para llegar a la conclusión de que nosotros tenemos la obligación de asegurar la participación de los otros abogados? ¿Y cuál es el camino que han recorrido ustedes en el plano de la motivación que los lleva a concluir de que lo que haga un abogado es responsabilidad de los otros abogados? Y finalmente, ¿en base a qué ustedes han concluido de que ha habido una dilación maliciosa
que sea atribuido a mi persona y a la defensa de mi coacusado, de mi patrocinado, al amparo del artículo 205. Es decir, señor magistrado, han vaciado de contenido este artículo. Asimismo, también han vaciado de contenido el artículo 7 del título preliminar, en la que señala el inciso 3 que la ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como el límite, el poder conferido, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. Por todas estas razones de fondo y de forma y de fondo, señor magistrado, solicito que se acepte la reposición y se anule la orden de suspensión, señor magistrado, por corresponder a una decisión puramente formal, una decisión jurisdiccional de puro decisionismo, carente de contenido que legitime la decisión. Gracias.